Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Em, el día de hoy quisiera compartirles el siguiente contenido sobre conectivas lógicas y tablas de verdad. Las conectivas lógicas, recordemos, son estas relaciones que se pueden establecer entre proposiciones o contenidos proposicionales, ¿sí? Entre proposiciones simples o proposiciones complejas, ¿de acuerdo? Y nos ayudan a entender cómo se relacionan, pues sí, nuestras ideas en los discursos hablados, en los discursos escritos también. Y como les decía en ocasiones anteriores, estas conectivas se comportan de cierta manera, ¿de acuerdo? Una forma muy sencilla de entender cómo se comportan es la que les voy a mostrar a continuación y que nos va a permitir posteriormente evaluar argumentos una vez formalizados. ¿De acuerdo? Entonces, eh, recordemos que las conectivas lógicas y las letras proposicionales nos ayudan a formalizar discursos, formalizar, es decir, traducir del lenguaje natural al lenguaje simbólico. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tratar de hacer un zoom o un zoom eh, en las conectivas lógicas y tratar de entender cómo es que se comportan cada una de ellas. Bien, bien, pues la primer conectiva de la que vamos a hablar es la negación. ¿De acuerdo? Esta que simbolizamos con este símbolo que está allí. Y vamos a entender en realidad todas las conectivas lógicas, vamos a entender las que se comportan a partir de lo que llamamos valores de verdad. Y bueno, existen dos valores. En este tipo de lógica que estamos estudiando, existen dos tipos de valores, la lógica, perdón, el valor de verdad verdadero y el de falso, ¿de acuerdo? Es una lógica binaria, ¿sí? Que admite verdadero y falso o falso para cada proposición, ¿ok? Entonces, si P es una proposición, ¿sí? Simple, no importa la que ella sea, o también si es una proposición compleja, es decir, algo que esté entre paréntesis, entre corchetes o llaves, y eso es verdadero, su negación va a ser falso. Ahora bien, si la proposición o eso que esté entre paréntesis es falso, su negación va a ser verdadera, ¿de acuerdo? Entonces vamos dándonos cuenta que cada una de las conectivas lógicas, en este caso de la negación, se comporta de cierta manera, ¿sí? Y es hasta cierto punto, entender cómo se comporta cada conectiva es algo, pues sí, lógico, ¿no? Es algo que resulta natural, ¿sí? Por ejemplo, si un abogado debe probar la inocencia de su defendido, a quien acusan del robo de un auto debe afirmar, no es cierto que mi defendido robara ese auto, ¿de acuerdo? Ante la acusación de robo, él propone que es falsa la misma, añadiendo una negación, claro, ¿sí? Así que toda proposición verdadera al ser negada se convierte en falsa, pero si la proposición es falsa al ser negada se convierte en verdadera, ¿sí? Entonces, la negación a lo mejor no guarda mucho problema, ¿no? Porque efectivamente si negamos algo que es, que es falso, pues el resultado que tendremos es verdadero y si negamos algo que es verdadero, su negación va a ser falsa. ¿Ok? Esta conectiva lógica se comporta de esta manera. Bien, la siguiente conectiva es la de la conjunción. Supone que todas las proposiciones unidas son verdaderas, por lo que nos compromete
a demostrar la verdad de cada una. Esto es algo muy importante, ¿sí? Sobre todo para cuando vimos este, la formalización por condicional conjunto, ¿no? Acuérdense, cuando formalizamos un argumento, la relación entre premisas y conclusión la representamos con un condicional. ¿Y cómo unimos todas esas premisas? Mediante la conjunción. ¿Ok? Entonces, la conjunción se comporta de esta manera. ¿Sí? La conjunción se comporta de esta manera. Sí, todo lo que conjuntemos tiene que ser verdadero para que su resultado sea verdadero también. ¿Ok? Entonces, no basta con que una de las dos proposiciones o uno de los dos conjuntos proposicionales, ¿de acuerdo? Todo eso que está entre paréntesis, corchetes o llaves, ¿sí? Sea verdadero, no basta con que P sea verdadero y Q no lo sea, no. Solamente es verdadera la conjunción cuando ambas proposiciones son verdaderas. En todos los otros casos no es falsa, ¿sí? Y veamos de una vez aquí, para las subsecuentes conectivas, que la combinación de valores de verdad se hace de esta manera, ¿no? Bueno, para dos proposiciones tenemos que el número de combinaciones posibles es 2 a la n, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos haciendo la combinación de esta manera, ¿no? Verdadero con verdadero, verdadero con falso, falso con verdadero y por último falso con falso, ¿no? Así nos aseguramos de que en el caso de que tengamos dos letras proposicionales en la fórmula, eh, estemos considerando todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, si afirmo ese político es tanto honesto como eficiente, bueno, efectivamente debo demostrar tanto su honestidad como su eficiencia. Ese es lo que queremos decir con la operación lógica de la conjunción. Eso es lo que estamos queriendo decir, ¿sí? Cuando conjuntamos, eso es lo que estamos diciendo, todo eso que estamos conjuntando es verdadero. En la vida cotidiana usamos conjunciones para expresar que las proposiciones que unimos son el caso que ambas, por lo que basta que una de ellas sea falsa para que toda la proposición molecular también lo sea. ¿De acuerdo? Entonces, la conjunción se comporta de esta manera. Vamos con la disyunción. Nosotros vamos a manejar este tipo de disyunción, que es la disyunción inclusiva, y que en realidad es la más empleada. Esta conectiva, la disyunción inclusiva, o disyunción simplemente, nosotros lo vamos a manejar así, propone que opciones o alternativas que pueden darse juntas o no, así que una proposición disyunta es falsa solo cuando todas las proposiciones involucradas son falsas, lo que significa que tal proposición no ofrece alternativas. Esto es muy importante, ¿no? En el ejemplo que les mencionaba, ¿no? La otra vez del, del menú de la cocina económica o del restaurante al que vayan ustedes, cuando les dicen, bueno, de entrada hay arroz, o sopa o consomé, ¿no? Bueno, quedémonos con P y Q, entonces nada más arroz o sopa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si hay arroz, si es verdad que efectivamente aún queda arroz y aún queda sopa, pues efectivamente puedo escoger de las dos, ¿no? Bueno, si solamente queda arroz, ya no queda sopa, eh, es verdad que todavía tengo entrada, ¿sí? Si ya no queda arroz, pero queda sopa, es verdad que todavía tengo entrada. Ya no tengo más opción, solo tengo una. Pero aún así
tengo entrada. Y bueno, sin duda, si no hay ni arroz ni sopa, efectivamente este es el único caso en el que ya no alcanzo entrada en el del menú, ¿de acuerdo? Del menú. Eh, con este ejemplo que nos ponen aquí, veamos qué distinto es afirmar que ese político es honesto o eficiente. Claro, porque, bueno, puede ser honesto y eficiente, ¿sí? Es decir, puede cumplir las dos condiciones, pero puede ser que solo sea honesto y no eficiente, o puede ser que solo sea eficiente y no honesto, ¿de acuerdo? Si es ambas, pues qué mejor, pero la disyunción es verdadera cuando por lo menos una, y si son las dos, pues adelante, pero por lo menos una es verdadera. Si ambas proposiciones fueran falsas, el enunciado compuesto sería falso, pues ya no presenta alternativas, efectivamente, como en el caso del menú, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al condicional, recordemos que es la operación lógica que se representa con una flecha, con el símbolo de herradura, en este caso con la flecha, está compuesto por dos elementos. Lo que está del lado izquierdo, lo que escribimos del lado izquierdo es el antecedente y lo del lado derecho es el consecuente. El antecedente es una condición suficiente y el consecuente es la condición necesaria. Eso es algo muy importante, ¿sí? En realidad, el resultado de esta operación lógica del condicional, que es lo que vemos aquí en esta tabla de verdad, del lado en la columna del lado derecho, eh, este resultado es producto o es resultado de la operación entre estas dos condiciones. Una condición que es suficiente, que basta para que algo se produzca, que esta otra condición necesaria. ¿Sí? Recordemos que el condicional no hace otra cosa que señalar una relación de necesidad entre dos proposiciones, ¿sí? Entre el antecedente y entre el consecuente. ¿Y cómo entendemos esa relación de necesidad? Pues en estos términos también, ¿no? A lo mejor es más fácil entenderlo en estos términos. En tanto que el antecedente es la condición suficiente y el consecuente es la condición necesaria. Por ejemplo, cuando decimos si ese animal es un perro, entonces es un canino. Ser perro es la condición suficiente con la que se cumple la condición y afirmar que es un canino, pero no es la única condición que se requiere para ser canino, porque uno podría decir, bueno, podemos considerar también al coyote, al lobo o a la hiena una condición suficiente para afirmar esto mismo, para afirmar Q. Entonces hay como muchas condiciones o muchos caminos a partir de los cuales llegar a Q, a esta condición necesaria, ¿sí? Y en realidad bastaría cualquiera de estas condiciones para afirmar que se trata de un canino. Ahora, veamos cómo se comporta, ¿no? En términos de valores de verdad, cómo se comporta esta conectiva lógica. Cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos, bueno, sin duda el resultado de esta operación lógica es verdadera también. Cuando el antecedente es verdadero, pero el consecuente falso, ¿sí? El resultado es falso, ¿de acuerdo? Esto es algo muy interesante porque en términos de entender la relación entre premisas y conclusiones en un argumento, que es lo que veíamos en ocasiones anteriores, no puede ser que tengamos premisas verdaderas y que la conclusión sea falsa. Si tenemos premisas verdaderas, obviamente la conclusión también tiene que ser verdadera también. ¿Sí? Entonces, este es el único caso en el que, en realidad este es el único caso en el que el condicional es falso, en el que tengamos premisas verdaderas y la conclusión falsa. La operación lógica es falsa. Ahora podemos tener premisas falsas y tener una conclusión verdadera o una conclusión falsa y el resultado de esta operación lógica será verdadera, porque recordemos el caso del, de que este animal sea un perro
y entonces es un canino. Este razonamiento, ¿sí? Este ejemplo, este enunciado, nos muestra muy bien cómo es que podemos tener varias otras condiciones suficientes, ¿sí? Podemos tener varias otras condiciones suficientes y aún así eh, la conclusión, llegar a la conclusión o llegar a la condición necesaria, eh, verdadera, ¿sí? Y bueno, sin duda, de premisa, este último caso en el que las premisas son falsas y la conclusión es falsa, eso es todavía mucho más evidente, ¿sí? Entonces recordemos cómo se comporta el condicional. El único caso en el que su resultado es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por último, la equivalencia. En la equivalencia las proposiciones equivalentes son las que significan lo mismo, ¿sí? No se está diciendo que sean iguales, no, porque en lógica significar lo mismo es que tienen los mismos valores de verdad y que se obtienen las mismas consecuencias lógicas. Es por ello que una proposición será equivalente a la otra si tienen el mismo valor. Entonces, la equivalencia es muy fácil de entender. Eh, si las proposiciones son equivalentes, estamos diciendo que significan lo mismo en términos de valores de verdad, es decir, si ambas tienen el mismo valor de verdad, entonces el resultado de la equivalencia es verdadero también. Y atención, nuevamente aquí, esto es algo muy importante y muy interesante de mencionar. No estamos diciendo que sean iguales. Recordemos eh, que tenemos proposiciones diferentes, ¿sí? Entonces, eh, serían iguales si ambas fueran P, ¿ok? Entonces, no se trata de eso, se trata de que, y además, no sabemos exactamente qué enunciado corresponde a estas proposiciones, eso no importa, ¿sí? De hecho, que con ninguna conectiva importa ese caso, ¿sí? Lo que importa son sus valores de verdad. Y los valores de verdad, si si son los mismos, entonces podemos decir que ambas proposiciones significan lo mismo, poseen los mismos valores de verdad. Entonces, básicamente, la equivalencia o bicondicional se comporta de esta manera. Cuando ambos valores de verdad son iguales, verdadero o falso, entonces el resultado del bicondicional es verdadero también. En los otros dos casos es falso. Bien, ahora, una vez que ya tenemos aprendidas y bueno, entendidas cómo se comportan cada una de las conectivas a partir de sus tablas de verdad que acabamos de ver, ¿sí? Podemos comenzar a hacer algo que llamamos cálculo proposicional. El cálculo proposicional es una forma que tenemos de evaluar todo argumento y toda proposición, fórmula proposicional, vaya. ¿Cómo le hacemos? Bueno, una vez que tenemos ya la fórmula proposicional completa, ¿sí? Es decir, esto iría después, ¿no? Naturalmente, después de haber traducido, si es que lo estamos haciendo, ¿no? Si, después de haber traducido del lenguaje eh, natural al lenguaje simbólico, una vez que tenemos ya la fórmula proposicional completa, entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de esa fórmula? Bien, lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero, identificamos cuál es la conectividad principal y cuáles son las secundarias. Recuerden, ¿cómo logramos identificar eso? Bueno, mediante los signos de agrupación, es decir, paréntesis, corchetes y llaves. Esos símbolos nos ayudan a eh, señalar cuáles conectivas y cuáles operaciones lógicas se subordinan a cuáles otras, ¿sí? Entonces, es muy importante colocar los paréntesis de manera certera, ¿sí?
los paréntesis nos indican justamente cómo se va subordinando cada conectiva, cada fórmula proposicional. Ahora bien, también identificamos cuántas proposiciones o letras proposicionales distintas tenemos, ¿sí? Esto también es muy importante porque esto nos va a permitir determinar los renglones de la tabla que nos va a permitir hacer el cálculo proposicional a partir de nuestra fórmula 2 a la n, en donde n es el número de proposiciones atómicas que tenemos, es decir, el número de letras proposicionales. ¿De acuerdo? Entonces, este n es el número de letras proposicionales. Según el resultado de 2 a la n, vamos a tener el número de renglones, ¿sí? O de filas en nuestra tabla de verdad. Posteriormente, asignamos los valores de verdad en la tabla de verdad, de tal manera que no se repitan, asegurándonos de tener todas las combinaciones posibles, ¿sí? Y resolver cada conjunto de proposiciones moleculares iniciando de adentro hacia afuera, es decir, eh, desde la fórmula proposicional más subordinada hasta la menos subordinada, es decir, desde la más subordinada, que es secundaria, hasta la conectiva principal, ¿sí? Y esto es con es decir, bueno, otra forma en la que en la que suelo explicar esto es desde lo más encerradito que esté, es decir, si está entre corchetes, paréntesis y llaves y lo más encerrado que esté, desde allí comenzamos nuestra tabla de verdad hacia afuera. Tenemos que terminar en la conectiva principal. Bien, vamos a ver cómo resolvemos esto del cálculo proposicional. Si tenemos esta fórmula proposicional, P entonces Q y no Q, entonces no P, entonces lo que vamos a hacer es esto. La conectiva principal es el condicional, ¿sí? Es lo que subordina a todas las otras conectivas que tenemos aquí. Es lo que está más hacia afuera, ¿sí? Hay únicamente dos proposiciones en este ejemplo, por lo tanto, 2 a la n nos dan 4. Entonces, esta tabla de verdad va a tener 4 renglones. Si tuviéramos más letras proposicionales, lo cual es bastante posible, pues entonces haríamos la operación distinta, ¿no? 2 a la 3, ¿sí? 2 a la 4, si tenemos 4 letras proposicionales, etc. Y por último, asignamos los valores de verdad a las proposiciones atómicas. Es decir, primero asignamos estos valores de verdad, ¿no? A cada proposición, asegurándonos de que tengamos todas las combinaciones posibles. Verdadero con verdadero, verdadero falso, falso verdadero, falso falso, en este caso. ¿Ok? Si tuviéramos 3 letras proposicionales, aquí tendríamos otra columna. Tendríamos 8 renglones, 8 filas. Y aquí en esta otra columna tendríamos los primeros 4 renglones con el valor de verdad verdadero y los siguientes 4 con falso. Y así tendríamos aseguradas todas las combinaciones posibles. Lo que sigue ahora es justo comenzar el cálculo proposicional desde lo que esté más encerradito. En este caso es este condicional. Para lo cual el resultado de en esta columna sería este. Recordemos la tabla del condicional, ¿no?
Para esta otra columna, que es lo siguiente que hay que resolver antes de resolver la conjunción, el resultado va a ser el siguiente. Negación de Q cuando es verdadero es falso. Negación de Q cuando es falso es verdadero. Todo esto de acuerdo con las primeras dos columnas. Y ahora sí, resolvemos lo que está dentro de estos corchetes, que es la conjunción. Verdadero con falso nos da falso. Falso con verdadero nos da falso también. Verdadero con falso nos da falso. Y por último, verdadero con verdadero nos da verdadero. Recordemos que la conjunción tiene una tabla de verdad en la cual únicamente es verdadera cuando ambos conjuntos son verdaderos. En este caso ya podemos resolver lo que está del lado derecho del condicional, que es la negación de P. Y el resultado para los primeros dos renglones es este. Cuando P es verdadera, su negación es falsa. Cuando P es falsa, su negación es verdadera. Y ahora sí, resolvemos el condicional, que resulta de esta manera. Falso con falso nos da verdadero. Falso con falso también nos da verdadero. Falso con verdadero también nos da verdadero. Y por último, verdadero con verdadero nos da verdadero. Por lo tanto, podemos decir que este condicional es verdadero en todos los casos.